cristiano, y otra de las fortalezas más grandes es la lectura de la palabra del Señor, y luego viene la edificación en la exhortación, que es para también conocimiento, pero también consolación, pero también edificación para la vida de todos nosotros como Iglesia de Cristo. Vamos a leer la Biblia que nos dice en Hechos capítulo número 2, versículos 41 y 42. Nos dice así la Biblia. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Leemos todos con más fuerza el versículo número 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tomen su asiento, por favor. También les voy a estar invitando que estemos describiendo, por eso tenemos nuestro apoyo didáctico, pero también la enseñanza bíblica es fundamental, pero también cuando estamos escribiendo, estamos escuchando y estamos practicando, se completa un ciclo muy importante en la enseñanza. Hoy tenemos el segundo tema de la iglesia, la doctrina de la iglesia de Jesucristo. Ya habíamos observado en el mes de septiembre, en el mes pasado, tomamos nuestro primer punto, la doctrina de la iglesia de Cristo, que se enfocó en el llamado de la salvación, se enfocó a la consagración de cada uno de los elementos, pero también el siguiente fue la evangelización, el dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Hoy tenemos un tema también de victoria, pero también de edificación en nosotros, es la doctrina de la iglesia de Jesucristo en su parte número 2. La verdad bíblica, pero esto es dentro de nuestro tema de las doctrinas fundamentales. Y esto es lo que hoy tenemos que estar platicando, aprendiendo y sobre todo también participando. Tenemos 3 puntos importantes: los dones, ministerios en la iglesia, el gobierno de la iglesia y los credos. La verdad bíblica nos muestra que las Santas Escrituras demuestran a la iglesia local y la muestran como un espacio de crecimiento muy mutuo de cada uno de los creyentes. O sea, la verdad bíblica nos dice que la iglesia de Cristo es una muestra completamente, como en la iglesia local, como el espacio de crecimiento mutuo de los creyentes. La verdad bíblica aplicada nos expresa cada uno de nosotros debemos ser participantes en la edificación dentro de la iglesia local. Cosas muy importantes. Mi pregunta es, ¿qué observan ahorita en la figura que dibujé? ¿Qué observan en la figura que es? Una barra, una pared, un pedazo de muro. ¿Y de qué está constituido la barra? ¿De qué? De bloques o de tabiques. Esto nos habla de una introducción de que tenemos una organización y tenemos también, el propósito es la edificación. Tenemos que hablar un poco de la institución. Vamos a hablar precisamente de la organización, que es netamente la organización. Nosotros somos seres organizados, pero también yo les quiero expresar lo siguiente. En una congregación
llegó un joven, un niñito, un niño de 10, 12 años, 11 años, lo llevaban sus tíos, porque luego al templo no iba, donde le quedaba más cerca a su familia, no iban. Él empezó a llegar al templo, se empezó a reunir, sus tíos lo llevaban porque era más lejano. Y una vez su mamá le dijo, ¿sabes qué? Ven a llevar su Biblia, a tu abuelita, pero a la otra congregación, al otro templo. Y le llevó su Biblia a su abuelita. Y no regresaba el niño. Le había llevado su Biblia a su abuelita. Hasta que después le dice a su mamá, oye, ¿por qué te tardaste tanto? Es que allá donde vamos había muchos hermanos. Pero aquí donde nosotros tenemos que ir, hay muy poquitos hermanos. Y como los vi que eran poquitos, también me quedé a orar y a leer la Biblia. ¿Sabían ustedes que no es necesario ser tan sabios para decir dónde nos pertenece estar? ¿Dónde debemos de estar? ¿Dónde debemos de participar? ¿Y dónde debemos de ser? Efectivamente, nosotros somos todos como un muro. ¿Alguno de ustedes falla o falta? La pared no va a estar completa. Si alguno de nosotros no trabaja en el ministerio, también la pared no va a estar edificándose. Y por eso hay muchas raíces en las cuales unos hacemos, otros no hacemos, otros dejamos de hacer. Pero esto va a empezar a ser a través de lo que Dios quiere mostrarnos, que nosotros debemos de ser de un crecimiento local en un espacio mutuo. Estamos aquí. Nos preocupamos unos por otros y también oramos unos por otros. Nos apoyamos unos a otros, nos corregimos unos a otros y nos tenemos paciencia unos a otros. ¿Sí entendimos, hermanos? Porque luego a veces no nos queremos tener paciencia. Entonces nos edificamos, nos preocupamos, pero también tenemos paciencia unos con otros. Por lo tanto, esto nos lleva a que vamos a ser edificados en la dirección de Dios. La introducción de nuestra enseñanza es una introducción histórica, pero también tenemos que entender por qué razón nosotros estamos en esta congregación. ¿Por qué razón somos participantes de los beneficios de la enseñanza bíblica? Pero también cuál es mi responsabilidad, pero también no delante de Dios nada más. Muchas veces pensamos que, pues sí, tengo responsabilidad delante de Dios, pero como no lo vemos, pensamos que no tenemos mucho compromiso. Hay veces que tenemos más compromiso, no es que vamos a llegar porque si no el hermano nos va a regañar, o el hermano nos va a exhortar, o nos van a quedar viendo. Depende de las condiciones en que veamos nuestra idea. Nosotros, como iglesia, hermanos, la iglesia, en la enseñanza anterior, en la pasada descripción que hablamos sobre la doctrina de la iglesia de Jesucristo, recordemos que no estamos, hermanos, en un espacio de simplemente nubes o pensamientos lógicos o ilógicos o prejuiciados, sino que hemos caído y estamos bien entendidos que es una doctrina clara de enseñanza, no es fanática, no es ilógica, no es cerrada, sino es completamente, la doctrina de Jesucristo es clara, transparente, convincente y completamente firme. Es uno de los puntos. No estamos en unas ideologías que nada más porque me dijeron creí, o me voy a empezar, o aviento pedradas nada más porque antes aventaba pedradas. Antes uno decía, no, pues por prejuicio, no, no les crees a ellos. Antes por prejuicio nos decían a nosotros,
o las doctrinas fanáticas decían, o malas doctrinas. No, es que los judíos crucificaron a Cristo y no los vamos a creer. Era una enseñanza errónea, y aún todavía sigue siendo esa enseñanza errónea. Porque si vemos por todas las condiciones, el plan de salvación y el plan de Dios era necesario que padeciese el Señor por nosotros, y el día de ayer en Romanos veíamos en la lectura bíblica que Él se presentó voluntariamente por amor a nosotros, y de tal forma Él superó a la sangre de los machos cabríos y entró una vez y para siempre en el lugar santísimo para santificación y perdón de nuestros pecados. Pero estaba en el plan de Dios, claro, fue una injusticia. Pero realmente lo que los mataron fueron los romanos. Los actores intelectuales fueron los religiosos de ese tiempo. Y sigue siendo la misma idea. Hay actores intelectuales, pero también hay ejecutores materiales. Entonces, nosotros debemos de tener claro que no es un prejuicio. Debemos de ser claros y entendidos que si seguimos a Cristo, es en verdad, entendimiento y en comprensión, porque hemos tenido un encuentro personal con Él por la fe. Esa es la distinción de todas las cosas. Venimos al templo, venimos a la casa de oración a tener una relación con Dios, a tener una plática con Él, a que no sea un día nada más como cualquiera. Entonces, la palabra del Señor nos lleva, hermanos, también nos llevó a nosotros a una responsabilidad en la definición como iglesia de Cristo. Abordamos el concepto de la iglesia como cuerpo místico de Cristo, como nuestra unidad. Somos como la universidad. ¿Por qué creen que hay una universidad? La universidad significa universalidad de ciencias y artes. En la universidad no nada más están enseñando la A y la O. En la universidad enseñan griego, enseñan francés, te enseñan psicología, te enseñan matemáticas, te enseñan infinidad de pensamientos. Por eso es universidad, un universo de la diversidad de las condiciones para la mejora de la humanidad, definitivamente. Pero todo lo contrario. Ojalá nuestros estudiantes del 2 de octubre hoy ni estuvieron en ese momento, ni saben qué hacer, y andan haciendo puros desvanes, hablando de venganzas, hablando de tantas cosas, y no saben ni siquiera qué están haciendo, no saben ni siquiera qué pasó realmente esos tiempos. Esos tiempos son así. Antes había completamente una formalidad porque había más integridad de la familia nuclear. Por eso los padres eran más estrictos en ciertas cosas, que también deberían de ser. Pero hoy porque decimos que hay derechos humanos, y yo más bien diría, hermanos, que hay una completa falta de ignorancia. Todo eso no es equilibrio. Pero esta es otra situación. Nosotros entonces, hermanos, abordamos lo del cuerpo de Cristo como iglesia de Cristo. También tenemos nuestros problemas. También nos persiguen. También nos critican. Se habla de la no discriminación y es lo primero que se discrimina. Es lo primero. Hablan de exclusividad y es lo mismo que puntualizan en forma completamente mala. Pero, pues gracias a Dios, porque aún todavía podemos alabar al Señor en la hermosura de su bendición. Vamos a leer la Biblia, hermanos, 2 de Timoteo 2:19. Vamos a estar citando nuestra Biblia, ustedes van a ir marcando su Biblia, y leemos la palabra del Señor, nos dice, segunda carta a Timoteo 2:19, y nos expresa así, todos vamos a leer con firmeza y con mucha fuerza. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo un sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Está claro con nosotros? ¿Leemos todos unidos, hermanos? ¿Lo leemos todos? 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos,
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que está tan claro, está muy claro, pero seguimos. La palabra del Señor, vamos a nuestro tema, nos dice parte de la introducción. Así definimos y la iglesia, como todos aquellos a lo largo del tiempo y en toda la región que han sido salvos por la fe de Jesucristo, con una vida acorde a la palabra de Dios. Hermanos, una vida acorde, la iglesia de Cristo, la iglesia universal, hermanos, vive de acuerdo a toda la religión que usted va, en toda región, África, todos los continentes. Hermanos, hay un común denominador, la salvación por la fe en Jesucristo, aleluya, y de una vida acorde a la palabra de Dios. Pues es muy bonito platicar, hermanos, nosotros, y una de nuestras visitas, pues, que nos invitan en su hogar, nos decía una de nuestras jovencitas, hermano, pues es mucha religión donde yo voy, y a veces se dice ser cristiana, pero no viven conforme a la palabra. Y es precisamente que no tienen la vida acorde a la palabra de Dios, sino a la vida acorde, como dice la Escritura, conforme a la iniquidad que uno quiere hacer. No es que yo sí busco de Dios, no es como tú busques de Dios, es como en la suma. En la suma, pues, yo puedo sumarlo de manera diferente, pero tiene reglas la suma. Y tiene una propiedad que se llama precisamente la propiedad asociativa. Asocia todo, ¿correcto? Hay en ocasiones que va a haber un negativo, va a haber un positivo, pero esa asociación te permite que tu suma sea correcta. No vas a subir, es que sí me tenía que dar tanto, pero no me da tanto, porque necesitamos incluir positivos y negativos, ¿correcto, hermanos? Es como en los frijoles. ¿Cuántos tienen frijoles negros en su casa? ¿Cuántos tenemos frijoles negros? Bueno, cuando los empiezan y cuando le sale un vallito o le sale un arvejón, ahí, o una alubia, ¿qué hacen? Está dentro del conjunto, ¿no? ¿Y qué le dicen? Esta no la va a cocer. Al contrario, ella, en este caso, podría ser, por decir, un número que no es correcto, pero también está dentro del conjunto. Y esto precisamente es la asociación. No, es que esa alubia la va a quitar, o es flor de mayo, hay que quitarla. No, también lo metemos, también es rico y va para adentro. Y más si le ponen el pasote, y más si se cose, pues a fuego lento, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo tiene unas normas, igual la palabra del Señor. El Señor lo debemos de buscar en temor, en respeto, y tenemos que acercarnos confiadamente a Él. ¿Sabían ustedes? Muchas veces aquí hemos comentado, a veces nos acercamos, hermanos, pero peor que los demonios. Nos acercamos así porque ni creemos que está el Señor aquí con nosotros, ni creemos. Santiago capítulo número 2, versículo 19 dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. A ver, escúchenme bien. Aquí estamos en esta reunión de fe. Y nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Y si ellos creen y tiemblan, ¿nosotros qué debemos hacer? Peor, ¿no? Más consagración, más firmeza. Y a veces acercamos aquí, no va a pasar nada. Y estos temen porque saben que su tiempo está de juicio, es una realidad. Es la Biblia, la palabra del Señor clara. Entonces, sin embargo, nuestra interacción continua con la iglesia es a través de lo que llamamos la iglesia local, la iglesia visible, nosotros. Nos tenemos que distinguir en todo lo que el Señor nos concede. Muy pronto, en el libro de los Hechos, vemos el dinamismo y la actividad de la iglesia.
La vida de la iglesia era una iglesia que tenía algo muy importante, la oración. Yo voy a invitar, la oración no es fácil, es una disciplina, pero también es una seguridad que Dios te va a escuchar. Yo invito a muchos, si usted va a orar sentado, pues los demás que le sigan va a orar sentado, pero usted dobla su rodilla. El doblar nuestras rodillas, bueno, hermanos, hoy, no sé, hay a veces ya pues a los 60 años, pues 70, pues ya no nos podemos doblar bien. Pero pues, por eso los abuelitos se quedan en la banca. Le digo, ¿qué hay que hacer, hermano? Pero si te puedes doblar tu rodilla y puedes honrar al Señor, pues honrarle así. Pero platica con Él. Una de las formas de humildad, sencillez, para su gloria y para su honra. Muy bien, la palabra del Señor es viva, es eficaz con nosotros y nos va llenando de su gracia. Continuamos. Muy pronto en el libro de los Hechos vemos el dinamismo y la actividad de la iglesia. Conforme la iglesia fue creciendo, se formaron distintas congregaciones con liderazgos particulares. Vamos a leer Hechos 14, 23. La iglesia fue creciendo. Aleluya, hermanos. Gracias a Dios. En Hechos 14, 23, vamos a ver, empezó a haber una condición muy especial como ahorita la tenemos. Gracias a Dios porque hay palabra del Señor. Y nos dice, todos unidos, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Era tan precioso que creían donde predicaban los hermanos. Y nos dice que no decían, pues ahí lo vamos a dejar ahí, que no venga el pastor, que no va a ver quién va a venir, sino que era necesario que desde la misma congregación se estableciesen hombres y mujeres temerosos ancianos de la iglesia, y habiendo orado con ayunos, les enseñaban la palabra de Dios. Entonces, esto es algo tan especial. Se constituyen, y muchas veces aquí en México tenemos un dicho que dice, para que la cuña apriete, del mismo palo debe ser. Hermano Evarito, ¿qué tal las cuñas? ¿Para qué? A ver, muchachos, esos son refranes o modismos. Para que la cuña apriete, pues el mismo palo debe ser. A ver, ¿cuántos tienen sus escobas? ¿Cuántos tienen sus escobas? Ahí los que no tienen escoba, ¿cómo llegaron? En un buen sentido, ¿eh? En un buen sentido. También yo tengo. Pero entonces, hermanos, ¿por qué se le zafa tanto el palito de la escoba? ¿Por qué se zafa? Porque le falta que sea del mismo palito hacerlo más justo, ¿correcto? Ese le llama la cuña. Bien. A lo que me refiero, hermanos, es que la gracia del Señor, y la gracia del Señor nos va dando a nosotros, que se levantan pastores. Aquí debe de haber un sentir muy claro que debe de haber pastores nuestros. Bueno, también que no se los lleven tanto, ¿verdad? Pero que se levanten de aquí. Y también sigan explotando el maravilloso testimonio de la gracia de Jesucristo. ¿Y de quién debe de caer? Pues de nuestros muchachos, de los nuestros. Entonces, nos dice la Biblia que había liderazgos particulares en cada congregación, pero el liderazgo no era un liderazgo tirano, no era un liderazgo equivocado, sino que sabía el entendimiento que tenían que ser edificados en la gracia del Señor y creciendo bien en el mensaje que el Señor a través de los predicadores les había dado, pero conforme también a la palabra de Dios, ¿correcto, hermanos? No es decir, es que me dijeron a mí así, no, era conforme a la palabra de Dios.
no es nada más en una situación de exageración de liderazgo. Un liderazgo, hermanos, es un equilibrio, es una dirección, es una fraternidad. Un liderazgo es una empatía, un liderazgo es cariño, liderazgo es corrección, un liderazgo es paz. Hermanos, es lo que hacemos en nuestra casa, por eso se acercan los muchachos. Porque los muchachos se le acercan a pesar de que le dio su corrección. Porque saben que hay paz, porque está en mi papá, porque es el líder de mi casa, la mamá. Amén. ¿Sí o no, hermanos? No se acercan y los abrazan. Haberle dado sus disciplinas, pero andamos ahí. Bien, en la continuación. De tal forma, hermanos, que se identifica en las diversas cartas del Nuevo Testamento una salutación, personalidad, desarrollo doctrinal, liderazgos congregantes, ministerios y retos únicos de cada congregación. Primera de Corintios 1:2. Primera carta de los Corintios 1:2. Vamos anotándolo, hermanos. Primera de los Corintios 1:2. Gracias a Dios por su palabra, por la doctrina que nos da. A ver, hermanos, ¿cómo estaría un ejército si no tiene una dirección? ¿Cómo estaría un ejército si no tiene generales, comandantes, tenientes, sargentos primeros? ¿Cómo estaría un ejército si no tuviera una organización? ¿Cómo estaría? Pues simplemente todo es organizado. ¿Cómo trabajan las hormigas? ¿Cómo trabajan las hormigas? Aun cuando nosotros las espantamos, vuelven a estar en la organización, porque y ellas no ven. ¿Cómo ven? Ellos no tienen sentido de la vista, sino se guían por un sentido del olfato. Por eso cuando les ponen ajo no lo resisten, hermano. No les ponen la cebolla igual. Entonces, por esa razón están bien organizados. Dice así, 1 Corintios 1:2. Nos dice así la Escritura. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aleluya. A ver, ¿qué les pareció este saludo? El apóstol San Pablo está hablando claramente a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. ¿Ven ustedes qué corrección y qué dirección? Y dice, no, pues a los hermanos que están allá, no, pues allá. ¿O cuáles? Dice la Escritura a los que están a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Allí está la maravillosa referencia de nuestro amor en Dios. Aleluya. Usted y yo, de igual manera, hermanos, venimos a ser llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Entonces, continuamos. Esta enseñanza, al ver la iglesia hoy en día, vemos diversas denominaciones, órdenes cultuales y estilos culturales. Las diferencias a veces son diametrales, de polo a polo. ¿Cómo podemos explicarlo? Veamos veamos en esta entrega diferentes expresiones que se manifiestan en la iglesia local. Hermanos, hay diferentes denominaciones. Una denominación nos dice acto de copia y reunificación de fracciones en un lenguaje oral. Es una diversidad, es una reunificación. Y más fácil para entenderlo, hermano, ¿cuántas fracciones tenemos en el peso? ¿Cuántas fracciones? ¿Cuántas fracciones? En el peso que usted tiene. Este es mi peso. ¿Cuántas fracciones hay? ¿Cuántas fracciones tiene el peso?
Ahorita tiene una, que son los 50 centavos, ¿sí o no? Y parecen en este caso pildoritas de 50 centavos. ¿A cuánto les gusta que le reneguen sus 50 centavos? ¿No les gustan los 50 centavos? Eso es un peso, es la fracción de la denominación. Si no hubiera 50 centavos, olvídelo, hermano, no hay peso. ¿Hermano? ¿Me están entendiendo? Las denominaciones, igual en la fe, hay muchas denominaciones. Pueden ser unas de tostón, antes decíamos los tostones, ¿no? Los de 20 centavos. ¿Sabe cuándo fueron a comprar? El hermano Evaristo sí, la hermana Idolina. ¿Se acuerdan de los 20 centavos de cobre que teníamos, que tenía hay una de cobre de una pirámide, la pirámide del Sol? ¿Se acuerdan de los 5 centavos? Teníamos 5 centavos de cobre del zancudito. Había un zancudo, un mosquito. ¿Por qué no te los enseñan a los muchachos? Que no estamos diciendo, ni saben de qué estamos hablando. Bueno, el peso tiene muchas fracciones, denominaciones. No por ser peso, no deja de ser parte del peso los 50 centavos. Ya lo van a volver a cambiar, pero son denominaciones, ¿correcto? Por eso decía uno de nuestros hermanos, nuestro hermano Blasco, nosotros somos la iglesia de Cristo, una ramita de todo lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia la comparaba como un gran árbol, amén. Nosotros somos una ramita de todas las denominaciones, pero que hay algo muy importante, no se les olvide, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pero se nota, ¿eh? Hay muchas también expresiones, muchas culturas diametrales a lo nuestro. Hay muchas. Vamos a nuestra enseñanza. Está con respecto, hermanos, hay muchas denominaciones cristianas. Luteranos, anglicanos, calvinistas, calvinistas reformados, bautistas, metodistas, pentecostalismo, anabaptismo como los amish o los menonitas. Y hay diversidad de denominaciones con distintas características, como dice, diametrales de enseñanza, costumbres y, hermanos, cada uno es diferente. Y en 1 Corintios 3:11 hay algo que en nosotros debe de quedar claro, algo en nosotros. El fundamento de todas las cosas es Dios. Gloria al Señor. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Correcto? Volvemos al caso del ejército. El ejército en sí es toda una organización, es todo un cuerpo. Es igual que nosotros, somos un cuerpo nosotros. Y nuestra vida en Cristo también es una vida en cuerpo en Cristo Jesús. Aleluya. Muy bien. Esta es la experiencia en el Señor. Entonces, cada uno tiene sus características, pero tenemos que volver a hacer algo muy importante.
Dios nos ha permitido estar en esta iglesia porque Dios siempre quiere determinar dónde debemos de estar. ¿Sí, hermanos? Amén. Si hubiéramos querido el Señor que fuéramos bautistas, nos hubiera mandado a la iglesia bautista. Si el Señor hubiera querido que nos fuéramos a pentecostalismo y estuviéramos ahí. Dios nos permitió estar en una iglesia cristiana, interdenominacional, porque Dios así lo estableció para nosotros. Gloria al Señor. El Señor aquí nos trajo. Entonces, es igual que en toda la enseñanza, Él nos conoce a todos nosotros. Bendito sea su nombre. Espero, hermanos, en el Señor, en nuestro corazón vaya entendiendo cada uno de estos puntos. Bien. Dones y ministerios en la iglesia. Volvemos a la enseñanza. Somos una doctrina de la iglesia de Cristo. La doctrina de la iglesia de Jesucristo. No es del hermano fulano, no es del hermano sutano. La iglesia es de Jesucristo, ¿correcto, hermanos? A nivel general. Para enseñar. Tenemos muchos fundamentos bíblicos para nuestra vida. Acerca de los capítulos en Efesios 4, Romanos 12 y 1 Corintios 12. Efesios 4, eso lo van a anotar para que cada uno lo lea y esté contento. Pero la carta a los Efesios, capítulo número 4, de hecho, el título nos dice la unidad del Espíritu. No voy a dar lectura a toda la carta, pero el Señor usa a San Pablo y nos lo hace saber, hermanos, y nos dice algo muy importante. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. A ver, ¿sí lo estamos entendiendo, hermanos? Me tienen que tener paciencia en amor. ¿Me vas a tener paciencia, Isaac? Isaac, ¿me vas a tener paciencia? ¿Va a tener paciencia, Natán? Entonces dice la Biblia, ¿pero en qué me va a tener paciencia en amor? ¿Correcto? Van a tener paciencia. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y cuál es la unidad del Espíritu? Que yo me ponga a orar. Y que si no quiero orar, tengo que aprender a decirle al Señor, no sé orar, Señor, ¿me puedes enseñar? ¿Qué le dijeron los discípulos a él? ¿Qué le dijeron? Señor, enséñanos a orar. ¿Qué le van a decir los muchachos? ¿Qué le van a decir los que venimos aquí por primera vez o segunda? Pues enséñame a orar. Porque es una parte, y no se entiende, porque si vuelvo a expresar ese joven niñito que dijo, ¿por qué te tardaste del templo? ¿Por qué te tardaste? Es que eran bien poquitos, mejor me quedé a hacer también, como decimos, me quedé a hacer fuerte, me quedé a hacer fuerza. Si uno nada más estaba cargando los tabiques, pues yo también voy a cargar los tabiques. Si uno estaba orando, pues yo también voy a ponerme a orar. Entonces, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Y el Señor habla usando a San Pablo en una unidad perfecta y el gobierno de la iglesia. Romanos 12, por igual, una carta también clara, abundante, exuberante de los deberes cristianos. Romanos 12. Y uno de los puntos importantes nos dice también dentro de la enseñanza, versículo 4, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Gloria al Señor. Y en
Primera Corintios 12, vamos a Corintios 12. Esas son actividades, hermanos, que usted tiene que dar lectura de manera muy personal. Muchachos, deben de orar muy personal, porque esta es la bendición que el Señor nos da a nosotros. También nos dice, versículo 12, dones espirituales. La iglesia tiene organización, tiene unidad, tiene gobierno local, tiene armonía, tiene organización, gracias a Dios, gracias a Él. Entonces, en Primera Corintios 12, nos habla de los dones. Dice versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. También Cristo. Bien, aleluya. En esta bendición encontramos, hermanos, que en la bendición que el Señor nos da, en la conclusión la iglesia es el escenario de la manifestación, desarrollo y aplicación de los dones y ministerios con el objetivo de la edificación. Efesios 4:16, leemos una parte de ello. Pregunto yo, nosotros como iglesia somos parte de la edificación. Es igual que nuestra familia. Es una cuestión muy importante. A ver, hermana Kay, es importante la risa de Xcaret en su casa. Llena la casa, la risa de Xcaret. Su alegría. A mí cuando llora, ay, me está doliendo aquello. Es parte de igual manera nosotros. Cuando venimos aquí, vernos a todos tenemos un lugar. Cuando ya no estamos, pues sí se extrañó, ya llegó la hermana Idolina, faltaba la hermana Idolina. Ya llegó la hermana Margarita, faltaba la hermana Margarita. Y va a faltar la hermana Lupita, ya, bueno, Lupita y la hermana María del Carmen ya llegaron. O sea, cada uno alegramos. Y por eso dice la Escritura, yo me alegré con los que me decían, ¿qué? A la casa de Jehová iremos. ¿Por qué no nos vamos a alegrar? Nos tenemos que alegrar. Entonces son grandes bendiciones que el Señor nos permite tener en cualquier lugar, en cualquier momento, en nuestras casas, la iglesia, la familia. Por eso Dios nos permite estar en esa bendición y todos nos extrañamos. Y todos nos extrañamos. Bien. De tal manera entonces, la iglesia también manifiesta sus dones. Todos ustedes tienen un don. ¿Quién levantó una cosa? ¿Quién arregló otro? El hecho de que hayas venido también ocupas un lugar en la vida de la iglesia, así como la materia ocupa un lugar en el espacio. Nosotros ocupamos un lugar más importante también en la vida de la iglesia para edificación. Señor, bendice el mensaje, trae otras personas. Ya cuando nos sentamos en la banca, Señor, llena la banca. Y yo, que se llene la banca, Señor. La banca que nos quedemos, Señor, ya que se vaya llenando. Aunque sabemos que todo es parte del Señor, pero la iglesia debe de estar preparada para su crecimiento. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo estar preparados en nuestro crecimiento? En el orden, en la medicina. Luego llega una persona, debemos invitarla al discipulado. Y debemos hacer discipuladores directamente. Bienvenido, aquí está el discipulado. Mira, esto es lo que vamos a enseñar, te invito, vente, vamos a escuchar, vamos a aprender, vamos a estar. Entonces, cuando empieza el discipulado, es una parte del ministerio, en la alabanza, la limpieza, todo esto. Hermanos, no tenemos que estar buscando quién va a hacer las cosas, sino cada uno en su disposición, y ya después en una nueva organización, pues vamos a poner un rol. Pero todo debe de hacerse en la disposición, no puedo hacerlo, pues yo lo hago. ¿Por qué? Porque hay una edificación también en lo que hacemos. En la oración mucho más, pero bueno, cosas especiales. Esto es lo que nos lleva, dice, el resultado de todo esto, hermanos, cuando los miembros de la iglesia ponen en práctica los dones a través de ministerios, se da una edificación hacia el interior de la iglesia, dones especiales, sus dones de ustedes, los dones que cada uno de ustedes tiene. Muchas veces, hermanos, sin pensar, nosotros tenemos un don especial y que Dios quiere usarlo para nosotros, nuestro trabajo, nuestra disposición,
a veces, muchas veces el saludo. Cada uno tiene un don de Dios y que lo debemos de ejercer aquí. Y nosotros decimos, ay Señor, no tengo ni un don. Claro que tienes tu don, búscalo en el Señor y simplemente lo tendrás para aplicarlo en la gracia del Señor. Hasta los niños, bienvenido, qué bueno que vino, está en esta reunión. Esto es lo que Dios nos lleva en enseñanza y bendición. Por eso ya hay grandes dones. Cuando llega alguien y llega a orar por nosotros, y gracias a Dios el Señor hace misericordia. Entonces, hacia el interior de la iglesia y de igual forma, hacia afuera de la iglesia se cumple la gran comisión por el evangelismo y la ayuda real a la sociedad. En conclusión, la iglesia es el escenario de manifestación, desarrollo y aplicación de los dones y ministerios con el objetivo de la edificación. A nosotros, hermanos, gracias a Dios, nos permite ser de corazón dispuesto. Me da mucho gozo que no es necesario que les digamos, vamos a hacer una despensa, hermanos. La iglesia ya se organizan, no hay que dejarla de hacer. Yo voy a llevar mi lata de atún, mi kilo de frijol, voy a llevar mi arrocito, voy a llevar un... ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, más bien, es una parte de la organización a dar. Y cuando en la escuela nos piden, oye, ¿pueden tener un poco de arroz? Aquí está el arroz. Que alguien no diga, no, yo ¿por qué lo voy a traer? Nunca somos de los que preguntan, no somos de una junta ejidal. No, ¿para qué? El gobierno nos quiere dar 5 tractores. ¿Y para qué no los quiere dar el gobierno? No, se nos va a quedar el compadre, se nos va a quedar allá. Nosotros no somos así, hermanos. Que venga lo que venga. Si el Señor me toca a mí dar mis 50 pesos, mis 100 pesos, mis 200 pesos, lo que el Señor me permite dar, yo sé que eso va a estar bien aplicado porque estamos en la edificación de la iglesia de Cristo. Y cuando nos piden afuera, hermanos, no hay problema, aquí está. Somos los primeros, hasta luego dicen, no, pues, pide, le dicen hasta en la escuela, pide primero y vas a ver que luego los hermanos son los que entregan lo primero. Así en la comunidad, así donde estábamos. ¿Qué vamos a hacer un piso? Luego, los hermanos, dile a los hermanos, ellos son los que hacen. Ya estaban los hermanos ahí con el piso, en la revolvedora, y si no pagando la faena, dile a los hermanos. ¿Por qué? Porque saben que la iglesia es una iglesia que empuja. Aleluya, hermano. No vamos a retrasar. ¿No? ¿Para qué? No, pues que una despensa para tal persona, adelante. No, que para la cooperación, para todo lo civil. Pero todos ya saben, la misma comunidad sabe, no, pero le vas a pedir para el patrono y para los cohetes y para la borrachera. No nos van a dar ni siquiera un cacahuate, porque clara está la posición de la iglesia para el bien. De igual manera en nosotros. Nosotros no tenemos que estar en conflictos. Si es para bienestar de todos nosotros, luego se aporta. Igual en la fe, igual en la iglesia. Bien, la palabra del Señor es firme. Ya lo leímos. Ahora vamos, hermanos, los dones espirituales y ministerios en la iglesia. Hay muchos dones. Nos lleva una cualidad muy especial. Vamos al gobierno de la iglesia. Vamos a nosotros. Por lo tanto, terminamos. Cuando los miembros de la iglesia ponen en práctica los dones a través de los ministerios, se da una edificación hacia el interior de la iglesia y de igual manera hacia afuera, y se cumple la gran comisión por el evangelismo y la ayuda real en la sociedad. Gobierno de la iglesia. ¿Alaban al Señor, hermanos? ¿Me pueden poner tantito de pie? Vamos a leer tantito para que descansen. Gobierno de la iglesia. Vamos a leer. Tantito vamos a poner de pie. Ahí apenas van a leer. Dice, gobierno de la iglesia es el punto 2. Toda institución requiere organización para la iglesia y su gobierno. En Hechos 14:23, Tito 1:5 al 7, entre estos pasajes, leemos todos uno, nos habla sobre el gobierno de cada iglesia local. Seguimos. La expresión bíblica para el liderazgo de una iglesia es anciano, cuyo original griego es
presbíteros. Allí está, ahí está nuestro pi. Y luego, el siguiente, la organización. El término obispos, del griego episcopos, hoy en día adoptamos el término pastor para referirnos al liderazgo local de las iglesias. Todos unidos, la organización es corporación, sociedad, entidad, ente, orden, estructura, configuración, disposición, ordenamiento, arreglo. Tomen su asiento. La iglesia estamos organizados, gracias a Dios. Hermanos, aquí, pues la verdad estamos muy contentos y muy bonitos aquí organizaditos. Pero ustedes saben cómo iniciaron. ¿Cómo iniciaron su organización? ¿Cómo empezó? Algunos en tablitas, cuando empezamos a hacer los cultos en una casa, en un botecito. Luego alguien llevaba unas tablitas y otro botecito. Pero la idea era estar organizados y estar ordenados, ¿correcto? A veces todo se goteaba, a veces todo se metía por agua bajo el agua, pero eran momentos en los cuales había una fraternidad muy hermosa porque todos orábamos, ¿correcto? Todos orábamos. Yo recuerdo cuando empezó, cambiamos, el Señor cambia mi hogar, cambia a mis padres, pues mis padres nos llevan. En ese tiempo hubo una epidemia de tosferina. A todos los niños les afectó la tosferina y también hubo un salpullido que todos nos llenamos de granos. Allá donde estaban allá en Coajimal. Todos estábamos así, una tosferina tremenda. Los niños eran los que la padecíamos. Y también todos con muchos granitos. Entonces, pues eso motivaba a la iglesia a estar en oración. Y pues que, así como no hubo la pandemia, que ya no vayan al templo, sino que todos estamos ahí, pues también había contagios. Pero toda la iglesia, a pesar de todo eso, orábamos al Señor, oraban por nosotros, y pues a nosotros nos dolía mucho. Entonces, pues solamente los pastores oraban por nosotros. Tengan fe, hermanos, en el nombre de Cristo. También ellos con el mismo padecimiento, pero Dios hacía misericordia. Amén, hermanos. Amén. En medio de las enfermedades Dios hacía misericordia, y ya después pues ya todos teníamos anticuerpos, ya no nos pasaba nada. Pero Dios no permitió que nadie perdiera la vida. La organización. La organización es una corporación. La iglesia también debemos estar organizados. Cada uno debe de tener su ministerio. Ahorita es uno de los puntos que debemos también considerar, porque ya tenemos que trabajar con un frente. El pastor debe estar viendo la música. Vamos a tener que ver las sociedades. Vamos a tener que ver el orden cultural. Tenemos que ver cómo estamos operando. Y una de las cosas que a mí me enseñaron, pues siempre ponte a orar. Era mucha oración. Entonces una de las cosas más importantes que a todos invito, vamos a orar más. ¿Para qué? Para que el Señor nos guíe. Porque la organización es un engrane. ¿Han visto su licuadora? ¿Cuánto tiene licuadoras? Pues préstame, hermanos, porque yo tengo un metate. ¿No? Y mi molcajete. ¿Me van a prestar una licuadora, hermano? Las licuadoras tienen engranes, ¿correcto? Tienen una organización eléctrica. Viene la energía, viene el campo magnético, viene de tal manera los ejes, viene las chumaceras, vienen precisamente los rotores y empieza a girar. Es una organización. Cada vez que prende usted su licuadora, es una organización. Está organizado. Cuando usted se está levantando de su descanso matutino, y ya depende de donde le toque, pie derecho, pie izquierdo,
usted empieza a levantarse y su cuerpo está completamente organizado para desplazarse y moverse. Una organización más. La organización es corporación, es entidad, es orden, es estructura, es configuración, es disposición, es ordenamiento, es arreglo. Eso es lo que es una organización, hermanos. Aleluya. Ahora, ¿nosotros qué? ¿Vieron lo que hacían estos hermanos? A mí me gusta echarle agua a las plantas. Allá donde estábamos, hermanos, yo un montón de plantas. Me dedicaba a veces desde las 5 de la mañana, antes de estar orando. Estaba arreglando y regando las plantas. Pero, hermanos, eran 4,000 metros cuadrados los que teníamos. Eran los que tienen los hermanos. Pues me tocaba regar. Ya mejor llevaba mi manguera por un lado. Les decía a los hermanos, también así era muy estratégico yo. Voy a poner una manguera en esta llave, voy a poner en esta otra, voy a poner esta por acá y de atrás para que ya no me agarre. Y hermanos, así mi recorrido. ¿Por qué? Porque había una organización para mí, para que las plantitas no estuvieran tristes, ¿correcto? Hasta dentro del comedor, yo no sé, ya me dijeron que se murieron. No la regaron, pero a mí me gustaba regar las plantas. Y lo que me faltó era, pues, quería poner una pera, no me comí una. Pero aquí vamos a poner una pera, que son las que más aguantan. Entonces, hermanos, todos nos vamos organizando. La iglesia es, cada uno nos debemos organizar y cumplir lo mejor que podamos. Ahí está la organización. Otro de los puntos, aunque en la práctica las diversas iglesias locales tienen diversas formas de organizarse. Sí, nuestros horarios, nuestra forma de trabajar, todos tienen en común la premisa de un liderazgo pastoral. Y en nosotros, hermanos, también recae mucha responsabilidad. Pero viene ahora en nosotros como pastores, como un liderazgo. Hay requisitos muy importantes, hermanos, muy importantes. En primera carta a Timoteo 3 y Tito 1, 3 al 16, describen los requisitos de los líderes, mientras que primera de Pedro 5, 1 al 5, norman la conducta del deber y el proceder en su aspecto espiritual, lógico, moral y también social. Entonces, debemos de estar entendidos en nuestra condición. Yo agradezco mucho, hermanos, realmente porque la hermana Isabelita es para mí una gran bendición. Porque también a mí siempre les he dicho, es un escudo para mí. Es una protección total. Y ella ve muchos asuntos para que yo ya no los tome, sobre todo no se me pasen. Y hermanos, ve muchos asuntos para mí. Me dice, recuerda esto. Está siempre como mi secretaria. Hay que pasar esto, hay que ver esto, reporta esto, ve allá, ve acá. Y sí, hermanos, estoy en ocasiones, hermanos, Dios mío, si no estuviera la hermana, todo se me pasaría. Ya le hablaste a tu coordinadora, ya hiciste esto, aquello, ya preparaste lo que vamos a hablar. Por cierto, me dijo hace ratito, no se te olvide que ya nos vamos a preparar para la Navidad. Ahí se los paso, hermanos, de una vez. Ya me puso ahí la lista. Todos preparados para la Navidad. Ya no se van a ir en ningún viaje, hermanos. Todos vamos a estar aquí en Navidad. Se siente bien feo que estamos. Yo sé que quieren ver, váyanlos viendo primero de enero, pero placen sus vacaciones, pero todos aquí juntos. Aleluya. ¿Sí, hermanos? Y ya todos, varones, mujeres, niños y todos, prepárense para Navidad. Vamos a prepararnos para Navidad. ¿Correcto, hermanos? ¿Sí va a haber hortensia, hermano? Por ahí va a estar una hortensia. Dice el hermano, sí va a haber hortensia. Pues ya andamos aquí figurándonos en hortensia. No, todavía no. Hortensia va a dar barbacoa. Entonces,
hermanos, esto es una organización, ¿correcto? Una organización total. Pero vamos, el pastorado. Nosotros tenemos mucha responsabilidad dentro también de la organización de la iglesia. Por eso el Señor nos constituyó apóstoles, ministros, pastores, ancianos y obispos. Y a veces tenemos que ver de todo, hermanos. Regaños, rostros, inconformidad, de todo le tenemos que entrar. Y es parte también del ministerio, lo sé. Lo mismo que, pues hermanos, nos sucede aquí, también pues en otros lados donde estábamos. Pero hay unos requisitos claros, 1 Timoteo 3, pero también es una exhortación para todos nosotros. En 1 Timoteo capítulo número 3, los requisitos del apóstol, requisitos de los obispos, dice de manera muy clara, si alguno desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido no sea la mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. O sea, hay requisitos claros dentro de la organización. Un ministerio amplio, pero también es un ministerio difícil. Pero Dios es el que nos ayuda. Pero también eso te transmite a cada familia, hermanos. Díganme ustedes si no les está costando a veces la voluntad de los muchachos. Aquí están. A veces no quieren, a veces están acá. Porque claro, tienen que estar desarrollando una convicción personal. A mí también me pasó lo mismo. Y en esa convicción personal solamente Dios nos puede ayudar para también conquistar a los nuestros y que sean de bendición. Tito 3, 1, 3 al 16 lo mismo. Pero primera de Pedro, hermanos, capítulo número 5, nos habla precisamente de condiciones claras acerca de nuestra organización, porque sí, hermanos, la primera pedrada y la primera aflicción es para los pastores, hermanos, ¿entiendan esto? Los primeros problemas, las primeras angustias, las primeras tentaciones, lo primero que todos nos va pasando es a los pastores. Porque está claro, mata al pastor, hiere al pastor y las ovejas se van a dispersar. Por eso el ataque es fuerte para los pastores en todos los asuntos. Dice, ruego a los ancianos apacentar la grey de Dios, 1 de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, y vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Están las condiciones claramente de conducta, de deber y de proceder. Aleluya, hermanos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Pero también no puedo llegar yo al descrédito, a la desvergüenza. Y hermanos, en muchas congregaciones hay una manipulación y hay unos partidos como si fueran políticos en la iglesia. Yo estoy con el verde, yo estoy con el colorado, no, pues yo ahora estoy con el negro también. Se hacen unas condiciones campales. El pastor de tal manera debe de ser completamente, nos dice, imparcial. Aleluya, hermanos. Discúlpeme, pero le suelto el cinturón a uno como al otro. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad que daré delante de Dios. ¿Sí, hermanos? Tenemos que hacer así. No somos el títere de la congregación y muchos se prestan a ser manipulados por la congregación, el cual es un error completo. No estoy ni a favor de uno ni al otro, sino la palabra del Señor me dice, tú habla con entendimiento y con corrección lo que es la sana palabra de Dios, porque también debe ser la sana palabra de Dios en mí
para también en ustedes, porque también el primero soy yo. Entonces, hermanos, desde un punto de vista de los congregantes, se nos enseña a obedecer a los pastores, sí, pero no ciegamente, hermanos. ¿Correcto? ¿Correcto, hermanos? Yo te no voy a decir, hermano, voy a decir que, ¿sabe qué? Métase la cabeza en el tinaco de agua y ahí quédese todo el día. Va a decir, hermano, no soy pescado. ¿Correcto? También no debe de ser, hermanos, conforme, hermanos, a una obediencia ciega, por favor. ¿Correcto? A ver, todos los hermanos, vamos a ponerle cabeza. Son cosas ilógicas. Es conforme a la sana doctrina, conforme al sentido común, ¿correcto? A las buenas enseñanzas, a la buena inteligencia y sobre todo a la prudencia y al cuidado. ¿Correcto, hermanos? Los pastores no vamos a estar exagerando las enseñanzas. Y ustedes también no son ciegos ni tampoco son... Ay, lo que dijo el pastor, así lo vamos a hacer. No, lo que dice la palabra del Señor, ¿correcto, hermanos? Y también a mí me corrige, enseñar. Hebreos 13, 17. Tenemos que ser, hermanos, entendidos en la palabra. Porque hay muchos, no, pues es que queremos, sobre todo, como dice San Pablo, queremos ponernos encima de alguien. No, hermanos. También debemos ser empáticos y entendidos. Hebreos 13, 17 dice así. Nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto os es provechoso. Tenemos que orar. También, primera de Tesalonicenses 5, 17, que hay mucha responsabilidad también en nosotros, hermanos. Por eso es importante que estén orando por nosotros. Y las observaciones en la Biblia y en la palabra del Señor son buenas, conforme a la dirección de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. Y nos dice 5 versículos 12, 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor, y os amonestan, y que los que tenéis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Aleluya. Tened paz entre vosotros en una fraternidad y en una bendición que el Señor nos da. Pero también hay algo que no podemos caer en el descrédito. Yo como pastor no puedo llevarme a las chanzas con ustedes, ¿correcto, hermanos? Yo no puedo estarme llevando así. Yo no puedo estar bromeando, porque delante de Dios también me dice la palabra del Señor que debo de ser irreprensible. ¿Correcto, hermanos? No puedo yo estar llegando al descrédito. 1 Timoteo 3:7. Y hay muchas congregaciones, hermanos, que ya no respetan al pastor porque no se ha hecho respetar. Y obviamente la falta de condición. Debemos de tener respeto nosotros mismos por el ministerio que el Señor nos dio a nosotros. Aleluya, hermanos. El Señor nos dio un ministerio a nosotros para que también lo honremos. El Señor es bien especial, hermanos, muy hermoso. Señor, una excelencia, la perfección en Él. 1 Timoteo 3:7 nos dice así. Nos dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Correcto, hermanos? ¿O puedo ser así? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos muchas veces y pues, agradecemos mucho realmente a la ayuda idónea que Dios nos ha puesto, que es nuestra esposa, en todo este ministerio. A ustedes también les dio una ayuda idónea. ¿Amén, hermanos? Aleluya. A ustedes les dio una ayuda idónea. Y a los que no tienen su esposa o su esposo, también Dios les dio una ayuda idónea. Hay alguien que siempre tenemos un respeto ahí con ellos. O un consejo, una bendición. Por eso, hermanos, hay que traer al esposo. Hay que traer a la esposa. Hay que traer a los hijos. ¿Correcto, hermanos? Y aquí todos
juntos buscando al Señor. Pero, hermanos, no podemos estar en el descrédito, ¿correcto? Oremos, honremos a Dios cuando tanto pastores y líderes y congregantes nos desenvolvemos bajo el marco bíblico del gobierno de la fe. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Pero también necesitamos su ayuda, hermanos, su oración. Y si en el caso, pues hay algo que debemos ser también discretos, sencillos. Y hermanos, pues hay en ocasiones que se nos pasa algo, pues ayúdenos, ¿no? Pues no somos perfectos, pero sí tratamos de estar en la atención de Dios. Vamos a terminar nuestra escuela dominical, hermanos. Es una escuela dominical muy especial. Pero el asunto, hermanos, que nos lleva el gobierno de la iglesia, que también, pues son parte de nuestra bendición espiritual. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo vives? ¿Cómo estás? ¿Cómo vienes al templo? Solo pensemos que debemos ser cuidadosos siempre de nuestro testimonio, de nuestro proceder y de nuestro cuidado. Aquí entre nosotros nos podemos observar y cuidar y tolerar. Pero hay personas que vienen de afuera, hermanos, que no son lo mismo, ¿correcto? Por eso siempre cuando vengamos al templo, vengamos lo mejor vestidos, me refiero en una prudencia y en una sencillez y decoro, para que no caigamos en condiciones o de distracción. ¿Correcto, hermanos? Yo soy docente, hermanos. Y en muchas ocasiones llegan mis alumnos de una manera muy diferente. Y ya, en cierto modo, pues yo tengo cierta autoridad, en cierta forma. Cúbrete bien, por favor, no quiero que te resfríes. Pero se lo digo a veces en otra forma más respetuosa. De igual manera, ¿por qué? Porque debemos ser cuidadosos. Yo debo ser muy cuidadoso. Y más en la enseñanza, ¿eh? ¿Correcto, hermanos? Y más en todos ustedes. Por ejemplo, cuando los niños, muchachos salgan, sé cuidadosa, muy prudente. Además, una de las cosas, hermanos, más importantes, la mujer cristiana, el hombre cristiano, somos hombres y mujeres virtuosos. No tenemos que estar enseñando nada. Aleluya, hermanos. Sino que debemos de ser, además enseña en la intimidad a quien amamos, porque nosotros tenemos un alto sentido y responsabilidad, y nosotros tenemos una autoestima, aleluya, gloria a Dios. Una autoestima a nosotros, porque nosotros tenemos un valor incalculable por la gracia de Jesucristo. Somos hijos de Dios. Tampoco las princesas, hermanos, hasta de la realeza, no se visten así con un rabo por acá y una garra por acá. Siempre tienen, hermanos, una presencia de diseño, ¿sí o no? Pues igual nosotros, hermanos. Es que es la moda. ¿Cuál moda? La moda es que se les acomoda, pero se les acomoda mal, hermanos. Nosotros con inteligencia, con sabiduría. Cuídense mucho y cuiden a los muchachos. Amén. Damos gloria al Señor, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran ahorita? Como que ya no está dando calor, ¿no? Sí, es que ya me puse también el chaleco. Y bueno, quiero tomar estos 15 minutos, ojalá no, espero, hermanos, en el Señor, estemos entendiendo bien. Esto está en nuestra nueva raza, no ha llegado, pero va a llegar. Pero si no, en otra ocasión, pues ya me llegaron esto y les sacamos una copia para ustedes. Quiero hablar, hermanos, acerca de la otra doctrina de la iglesia, la doctrina de la iglesia de Cristo en su orden de los credos. Esta enseñanza, bueno, todo lo que estamos hablando también se presta, ustedes también deben de marcar su opinión y su enseñanza. Si tuvieron alguna duda, tienen que anotarla, ¿correcto, hermanos? O alguna participación. Porque la doctrina del Señor Jesucristo en su iglesia es una doctrina
limpia y transparente. Por ejemplo, hay doctrinas o hay enseñanzas que dicen, mátate, destrúyete por bombas y allá vas a llegar al cielo y te van a dar 17 vírgenes. Yo, ¿para qué quieren tanta mujer? O sea, es ilógico, ¿correcto? Y la gente se anda matando, pero como calabaza, hermanos, todo se destruyó todo. En unas ideas locas. Y los líderes, ¿por qué no? El que te dijo primero hace el ejemplo, pero sí engañan a los demás, ¿correcto? De igual manera en las diferentes doctrinas. Hay doctrinas muy equivocadas dentro de la vida cristiana. Aquí hablamos de algunos asuntos, pero voy a hablar de esto. Los credos. Diversas expresiones de iglesias y denominaciones. Encontramos muchas diferencias en formas, estilos de alabanza, formatos de culto, indumentaria, etc. E incluso en cómo interpretamos la Biblia. Arminianos, calvinistas, creacionistas y evolucionistas, literanistas y critiquistas, fundamentales y liberales, mileniales y amileniales, entre otros. Esto es una diversidad de enseñanzas. La iglesia cristiana tiene una senda o un camino muy firme. A esto hablé, hermanos, acerca de las diversas enseñanzas que a través, sobre todo, a través de la reforma religiosa por Martín Lutero, se abrió un amplio campo de enseñanzas bíblicas. Nosotros, de hecho, somos arminianistas, nosotros. Así somos arminianistas. Van a decir, hermano, ¿y esto qué es? ¿Correcto? ¿Qué es el calvinismo? ¿Qué es, en este caso, el creacionismo, el luteranismo? Hermanos, recuerden que la reforma de Martín Lutero, marcando poderosamente unas tesis, las 99 tesis, él habló una palabra clara, conforme a la palabra del Señor. La palabra del que el Señor le dio a él, claramente dijo, el justo por la fe vivirá. ¿Correcto? De hecho, en este mes se celebra el mes de la Reforma Protestante, que también nosotros formamos parte de ella, ¿correcto, hermanos? A ver, esto es un poquito de historia, pero no la voy a tomar en cuenta. Hay hermanos que determinan salvo, siempre salvo. Estos son los calvinistas. Los luteranos de igual manera. Y los arminianistas, que nosotros somos, el justo por la fe vivida. Aleluya. Pero de estas condiciones, hermanos, una de las cosas que debemos de hacer, no engañarnos, ni tampoco estar ilusos. Dicen, había un eslogan hace unos 20 años que se empezaba a atender como una enseñanza, en este caso de unidad de iglesias, y decían, si estás detrás del Calvario, no hay problema, tú haz lo que tú quieras. No, pues tú puedes estar detrás del Calvario, tú puedes estar a un lado, tú puedes estar en otro lado, puedes estar enfrente también, no hay problema. El caso es que entendamos. Lo que San Pablo habló en 1 Corintios 1 y que saludó, dijo un mensaje claro y contundente. En 1 Corintios 1 expresa 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Aleluya. Una de las características de cualquier iglesia debe de ser
santificada en Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. Y de ahí en fuera hay una vertiente de herejías completamente. Pero eso será otro estudio. Otro día vamos a estar hablando. Pero lo que nos lleva el mensaje, hermanos, dice San Pablo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y mío. Aleluya. Debemos tener una claridad. Muy bien. Esto se refiere, hermanos, que todas estas enseñanzas, bueno, todas estas, parte de la guianza que Dios nos da a nosotros, vamos a entender lo siguiente. Bueno, hermanos, quiero decirles que pues me dio gusto no esto que estamos hablando, pero me dormí a la 1 de la mañana, estaban estudiando, porque me interesaba estar platicándolo y reflexionándolo con ustedes. Yo ya no me podía dormir, pero ya estaba, estuvimos hablando con la hermana Isabelita a la 1 de la mañana. Señor, bendícenos. ¿Correcto? Bien, a lo que voy, hermanos. Una de las cosas importantes, quiero que lo anoten, Gálatas 5:16. En Gálatas 5:16 nos exhorta la Escritura, Gálatas 5:16. Observen bien. ¿Sí, amén? No es la cita que, bueno, a ver, vamos a leemos. Y la oración, no, permítanme, estoy en otro lado, perdón. Ya estamos bien. Bueno, ya lo tienen. Gálatas 5:16. ¿Qué nos dice? Uno de los puntos importantes. Aunque hay diversas doctrinas o diferentes formas de culto, una de las cosas fundamentales que nos hacen tener Yo puedo platicar con un hermano metodista, de hecho tengo un compañero que nos identificamos, él va a otra iglesia, él es completamente diferente a lo mío, pero ama a Cristo. Y una de las cosas que nos identificamos los dos maestros, Dios, no pueden orar por los muchachos, y nos pusimos a orar. Y me gustó la oración del hermano. Me gustó cómo oramos. Nos pusimos a orar en la biblioteca, pero claro, no hicimos un culto así grande, ¿no? En la biblioteca estábamos ahí, donde nunca van a ver los libros los muchachos. Donde dice la señora de la biblioteca, ¿puede orar por los muchachos? ¿Y cómo no? Y empezamos a orar. ¿Qué hubo problema? No. ¿Cometí un delito? No, tampoco. ¿Correcto? Y nos pusimos, él oró, yo oré, él va a otro templo, yo voy a otro templo, vamos a otra denominación, pero también nos entendemos porque andamos en el Espíritu. Luego me dice, oye hermano, ya nos vamos pasando, porque así, ahí te cargo, vamos a orar por tal persona. Sí, oye, ya le hablé del Evangelio a tal persona, oye, qué bueno, yo también. Entonces estamos así, pero tú es el andar en el Espíritu, ¿correcto? Pero no andamos diciendo, oye, tú como alabas al Señor, que estás mal. No, nunca estamos en eso, ¿eh?
¿Me van comprendiendo, hermanos? Sino que andamos en el Espíritu y no satisfacemos el celo, no, aquí ya nada más nuestra. No, nosotros, no es como en una iglesia que dice, no, fuera de mí no hay nadie. Aquí no hay salvación. Aquí sabemos, hermanos, que la iglesia pues, es un lugar también para que la gracia del Señor se manifieste, y el que todo lo hace es Jesucristo. Sin Él, nada podemos hacer. Entonces, otro punto, hermanos, que también debe de entenderse, hay hermanos o hermanas que desvían la enseñanza. Hay veces que, por ejemplo, hermanos, los hermanos luteranos, los hermanos calvinistas, los anglicanos. De hecho, la iglesia anglicana es una iglesia derivada de Juan Wesley. ¿Sí? Y es la que casaron a los príncipes de Inglaterra. Y a veces dicen, ¿y cómo estos señores hacen una iglesia tan grandota y todo eso? Y tienen acá unos moñitos bien bonitos. Así, unas cosas muy bonitas, ¿no? Pues es su forma, ¿correcto? Pero hay algo. Vamos a lo siguiente. La Biblia nos dice que sea como nos vistamos, debemos de entender que no podemos expresar nosotros como el mundo lo hace. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Correcto? O sea que muchos enseñan, no, pues tú vive tu vida como tú quieras, disfrútala y al fin te vas a morir, ¿sí? ¿Sí? Pero dice la Biblia que es una enseñanza que no va conforme a las palabras de Dios. El profeta Isaías 22:13, dijo el profeta Isaías 22:13, es que yo quiero hacer lo que tú quieras. Ay, Dios mío. ¿Y cómo la gente nos hace caso? O sea, ya hay veces que los nuestros... No. Isaías 22:13. Dice así. Dice así. He aquí, gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, darle vuelo en la hilacha, ¿no? ¿Correcto? Hay veces que también en las enseñanzas me dicen, pues, para eso vive, hermano, que Dios te bendiga. ¿Ah, sí? Pero eso el Señor no lo dice. Lo dijeron en una lejanía de Dios. 1 Corintios 15:32. Y este es un juicio de Dios. 1 Corintios 15:32 también. No se expresa así. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Dice San Pablo, versículo 33, no erréis, ¿correcto? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debe uno ser claro en la doctrina y no dejarse apantallar, ¿correcto, hermanos? No podemos ahora, al igual que en todo el liderazgo y en igual que todo lo que nosotros debemos de ser muy cuidadosos en todos los aspectos. En donde estábamos también les decía, no por ser yo pastor, no se confían. Ustedes deben de ser muy cuidadosos. Así que, y siempre, hermanos, si viene uno, vengan 2, 3. Siempre con 2, 3 conmigo, 4, 3. Ven que también, aquí te espero, vete a tu familia, pero vente tú. O sea, siempre mucho cuidado. ¿Correcto, hermanos? Pero ustedes también. Porque ha habido tantos problemas en liderazgos supuestamente religiosos. Abusando, extorsionando,
siendo vividores, violando, destruyendo familias. ¿Qué pasa, hermanos? Y todo por ser ingenuos. Jamás. Siempre debemos tener cuidado en todos los aspectos. Por eso dice San Pablo, sed sobrios y velad. Aleluya. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Y también, si a nosotros esto nos lleva, es una de las razones por la cual los muchachos y nosotros podemos tener, pero no por ser también adulto, no tienes también tus ataques. Es cuando más. Dicen, es que ya a los 60 años, pues ya 70, ya a los 80, ya no. ¿Qué tentaciones tienes? Las mismas que tenías cuando tenías 5 años. Las mismas. Y está sobre el maligno, sobre nosotros. ¿Pero qué tenemos nosotros? La enseñanza de Cristo, y nos permite precisamente enseñanzas fundamentales bíblicas que abrazamos en convicción. Señor, permítenos ser guardados en ti. Entonces, no puede decirles un pastor, pues vámonos a ver el fútbol, vamos al baile, vamos por acá. No puede ser, porque entonces estoy equivocando la enseñanza de Dios. La enseñanza, los credos nos enseñan a fundamentos bíblicos de la salvación, del perdón de pecados, de la regeneración. Mantente en ellos. ¿Correcto? Una condición muy especial. La respuesta nos dice, está en las creencias fundamentales que abrazamos y enseñamos, que históricamente se han resumido en los llamados credos. Los credos, hermanos, en resumen, estos credos exponen la fe cristiana. Aleluya. A ver, ¿me van entendiendo? Ustedes tienen el credo de los apóstoles. Abran su himnario. Aquí está. Vamos a leerlo. Esta es una enseñanza fundamental bíblica que abrazamos y también abrazan otros hermanos. Gloria a Dios. A ver, todos unidos. ¿Ya lo tienen? Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, quien fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos y el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Ahí está. ¿O qué nos dice? Tómense una Coca-Cola con pastillitas. Está diciendo de antemano un comportamiento de fe y no andar con las cosas rudimentarias, hermanos. Comamos y bebamos, que al fin mañana moriremos. Esa es una equivocación. La vida de la iglesia de Cristo es una vida que da reflejo en medio de una generación corrupta y maligna. Así de fácil. Los jóvenes cristianos, firmes en Dios, siendo entendidos. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel y sus amigos, ellos dijeron completamente, rehusaron a comerse, no contaminarse ni con la comida del rey? Imagínense la comida del rey, hermanos. Carnitas, chicharrones, bisteces, barbacoa, todo lo que tenía, ¿no? Coca-Cola, papitas, chetos, maruchan, lo que todos, ahí están, ¿sí? Chamoyadas y que todos sin chayo, tantas que dicen cosas.
No, nosotros, nuestros jóvenes, andan, "Ay, vamos a tomarnos una michelada, ¿no? Otra medida. ¿Qué tienen que estar haciendo si la Biblia nos dice que jóvenes rehusaron contaminarse con la comida del rey de este siglo, que es Satanás? ¿Y qué están viendo? ¿Por qué están tanto jugando? ¿Por qué te contaminas tanto con juegos? ¿Por qué? ¿Por qué no en vez de aprendes poesía, aprende otro instrumento de música, aprende otro oficio? ¿Por qué no aprendes otras cosas? Y entonces estás ahí enajenado, al final todo lo digital. ¿Y cuánto pierden? ¿Cuánto pierden? No pueden estar orando 5 minutos aquí, pero eso sí pueden estar 3 horas con el juego, ¿no? ¿A qué se refiere? Que hay un desequilibrio. Y nosotros igual. Entonces, ¿qué nos lleva? A orar. Algún día vamos a estar delante de la... ¿Qué le da seguridad a usted, hermano, de que si nos vamos a morir y que... Cuidado. Porque la Biblia dice que nuestra vida es como un simplemente soplo. Así de sencillo. Una flor del campo, que el rato es y mañana no es. Entonces, tener cuidado, hermanos, tener muchos cuidados, los muchachos. Ahora, esos son los credos, una firmeza en la fe. Gracias, Señor. Y si no has querido tener esa convicción, es el día de convicción. Entonces, los concilios, hermanos, vamos a ya me pasé de tiempo. Bien. Hermanos, nos dice también 1 Corintios 6:13, que esto lo usa mucho el diablo, 1 Corintios 6:13. Y esto es para los jóvenes. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como al otro, a las otras destruirá Dios. ¿Observaron? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Dice, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí, eso es lo que hoy pasa. Y los muchachos están en este latente peligro. Es que quiero mostrar más, es que quiero vestirme así, quiero estar acá. Cuidado. El mundo no perdona. Por eso dice, las viandas, o sea, habla desde la comida, desde las modas, desde todo lo material. Mamá, es que nada más me llevas al templo, nada más quiero estar que esté en el templo. Que no. Claro, porque el mundo es un mundo sin Dios. ¿Cómo están todos los demás muchachos? Muchos ya perdieron su dignidad, otros están descontrolados, otros se quieren quitar la vida. ¿Por qué? Porque son ideas que les han deteriorado el conocimiento. Pero los muchachos cristianos tienen un ancla de fe y deben de entender, creo en el Señor Dios Todopoderoso, creador de todo cuanto existe. ¿Y quién es Dios? Ya habíamos por ahí, es el Espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. El Señor nos ha preparado en todo. Una de las tendencias malignas era, dice, el sexo es para eso. Por eso la gente del mundo actualmente dice, el sexo es para eso. Y es uno de los errores y una de las trampas del diablo. Pues nada más tantito. Y hermanos, un detalle destruye todo. Pero hoy lo que nosotros tenemos en mente es que el Espíritu de Dios es el que nos guía y guarda a nuestros muchachos. Pero los muchachos no son ingenuos. Ellos deben de entender que una cosa es acercarse al Señor y entregar su vida completa y ya no andemos como barcos sin timón. Entréguense a Cristo y sean resplandor de Jesucristo donde quiera que estén. Así de sencillo. ¿Para qué andamos dándole vuelta?
Si estás llamado a ser de Cristo, entrega tu vida a Cristo. Y no tardes. Termino. Los concilios, hermanos, los credos, fueron fundamentados en concilios y en reuniones con hermanos. Uno de los primeros problemas que estuvieron fue que se quería judaizar a los cristianos. A ver, ¿sí me explico? Los cristianos fariseos que se habían convertido, ellos querían que todas las iglesias también siguieran el rito judío, la circuncisión, las ofrendas y todas las tradiciones habidas en la ley de Moisés. Y pero dice la Biblia que hubo un conato de discusión muy fuerte. Hechos 15:1, vamos a leer. Es que no puedo detenerlo hasta que acabemos esto. Ya vamos a terminar. 1 Corintios 15:1. Perdón. Sí, 1 Corintios 15. No, Hechos 15:1, perdón. Y es actualmente lo que está pasando, Dice el concilio de Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. A ver, ¿ya me están entendiendo? ¿Ya se cansaron, hermanos? ¿Ya te cansaste, Isaac? Dime la verdad. Pues aguántame tantito. Pero hay que poner más atención, porque esto hay que explicarlo. Entonces, volvían los ritos. Actualmente, ¿qué pasa, hermanos? Está saliendo nuevos movimientos de que vamos a alabar al Señor conforme tienen su cuerno de chivo ahí, tienen un cuernito ahí, y luego que el shofar que le dicen, y todos saben que se desmorona con el shofar, ¿no? No es que vamos a alabar así, que el Elohim, el Eloah, y el Shaddai, y todo. Oh, hermanos, eso es. Había ese problema. Y la Biblia dice en el versículo número 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y luego el versículo 7, todos lean: y después de mucha discusión, Pedro se levantó, a ver, y después de mucha, ¿qué? Discusión. O sea que había una discusión, pero bárbara, porque eran muchos hermanos. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeren por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Aleluya. Bien. Entonces, hermanos, a lo que quiero llevar, cada concilio termina con una enseñanza bíblica, pero de edificación, de orden y de armonía. Aleluya. Había un problema, pero Dios usó las enseñanzas para que se fundamentaran, y por eso al final, en toda la carta, todo el momento de Hechos 15, pero al final, Hechos 15, 28 y 29, dice lo siguiente. Fíjense bien. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Observen bien. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos
de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis pasarla bien. 3 cosas fundamentales. No la idolatría, no a las convicciones, en este caso también, de tomar tendencias de alimentación que no agradan a Dios, porque algo nada más lo consigue el Señor, no tomar sangre. Y de fornicación, el comportamiento moral y físico, ¿correcto? Hermanos, con esto se terminaron los credos. Son enseñanzas fundamentales bíblicas que abrazamos en convicción de fe. Aleluya. Gracias a Dios por este momento. Inclina su rostro y le damos gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra, por las enseñanzas. Permítenos agradecerte estos momentos y que tu Espíritu Santo guarde nuestras vidas. Permítenos ser organizados, participar en la iglesia. Te pido por la salvación de nuestros jóvenes y niños y los hermanos que se han acercado al Evangelio. Dales una convicción de fe. Señor, aquí está nuestra gratitud. Muchas gracias. En Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Ten piedad de nosotros. Gracias te doy, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Amén. Alabamos al Señor con ese canto. Hermana Leo, ¿no la quiere cantar? ¿Cuál es? ¿Qué está haciendo? Pensé que era con mis manos. Va a ser el cielo. ¿Se la sabe, no, hermana Leo?